Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches a todos los presentes, a todos los conectados a través de Zoom y a través de Facebook. Yo soy Ana Ballinas y soy directora académico en Serendipity. Les cuento un poco que nosotros estamos ubicados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el sur de México. Ay, perdón, es que tengo ganas de estornudar. Pues somos un centro de formación y también de atención clínica y de desarrollo humano y nos dedicamos desde hace ya 15 años a la formación profesional en el ámbito de la psicología y la educación y en temas relacionados a la discapacidad y a los trastornos del neurodesarrollo. Y pues hoy estamos muy contentos porque estamos dando esta masterclass y nos va a acompañar el maestro Carlos Maza, que ya se encuentra en la sala. Les cuento un poco antes de nosotros para que nos conozcan y ahorita presento al maestro Carlos Maza. Pues nosotros contamos con más de 37 diplomados en línea y tenemos 9 seminarios en línea también. Y hacemos cada año eventos presenciales, además, que nos permiten llevar conocimiento a distintas áreas y también conocimiento, y también damos formaciones en línea, lo que nos permite pues llevar el conocimiento a toda la República y a otros lugares del mundo. Hemos graduado a más de 8.500 alumnos y pues nada, vamos a presentar al maestro Carlos Maza. Hoy vamos a estar charlando acerca del diagnóstico de los trastornos del aprendizaje a través de la prueba ENI. Y bueno, lo voy a presentar para que también ustedes lo puedan conocer. El maestro Carlos Martín García Maza es maestro en estrategias didácticas con enfoque en español y matemáticas, licenciado en educación especial. Cuenta con más de 9 años de experiencia trabajando en la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER, siendo maestro de apoyo y director también de esta, así como también tiene experiencia en el ámbito particular, trabajando como maestro de comunicación y lenguaje, regularización de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social con o sin discapacidad, así como catedrático de cursos y talleres en el ámbito de actualización profesional. Actualmente se encuentra trabajando en proyectos de desarrollo del pensamiento crítico en niños por medio de la lectura y la escritura, en el manejo de valores y derechos humanos, además en la creación de asesorías y acompañamiento en los concursos de ingreso al servicio educativo. Está certificada en lengua de señas mexicana, así también como en la enseñanza del sistema Braille y certificado en la aplicación de ENI, que es justamente la prueba de la que nos va a contar el día de hoy. Así que le cedo la palabra al maestro Carlos Maza. Les pido por favor que mantengamos nuestros micrófonos cerrados para que podamos escuchar todos. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio de preguntas. Adelante, maestro. Tiene su micrófono cerrado, maestro. Ok, perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias maestra Ana por la presentación. Pues ya escucharon un poquito de mi trayectoria y pues mi nombre es Carlos Martín García Maza y el día de hoy les estaré dando la clase de la detección de los trastornos de aprendizaje a partir de la prueba ENI. Esta es una de las tantas pruebas que se trabajan para la detección de lo que son los trastornos de aprendizaje dentro del ámbito psicoeducativo. En este caso hablamos cómo lo podemos hacer dentro de un aula y cómo lo podemos hacer también fuera de un aula de manera clínica. Esta es una de las tantas pruebas que podemos utilizar para la detección. Voy a empezar con la presentación para que todos la podamos ver. Dale, Y busca avanzar. el control, por favor. ¿Me podrían comentar si la logran ver? ¿Ya se logra ver? Sí, Ok, ya se logra perfecto. ver. Sí, ya se logra ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces. Recordemos entonces, yo soy muy preguntón. Ahí nada más como me gusta hacer dinámica, lo que son mis clases, y nada más con la manita arriba, no quiero igual participación, simplemente alguien ya conoce o ha escuchado hablar sobre esta prueba ENI. Levantamos nada más la manita para pues, ok, muy bien, son bastantes que ya conocen esta prueba. Entonces, ya sabrán entonces que esta prueba es una prueba que se aplica para
una población de 5 años a 16 años. Esta prueba tiene 13 categorías o 13 ámbitos a evaluar. Uno de estos ámbitos es el ámbito académico o el área académica, que compone de 3 aspectos, que es la lectura, la escritura y la aritmética. ¿Qué nos da esta prueba ENI? La prueba ENI nos puede dar esta parte si existe o no un trastorno de aprendizaje. Aquí no vamos en la prueba ENI no vamos a ver toda la prueba ENI, porque pues es otro diplomado, es bastante complejo. Ahorita nos vamos a enfocar solamente al área académica. A veces escucha los pajaritos y está pío, pío, pío. En el caso del niño, la prueba ENI tiene objetivos específicos, que son el primero, evaluación diagnóstica de una alteración del desarrollo que evalúa tanto puntos débiles como puntos fuertes. También se puede detectar alteraciones cognitivas y del comportamiento, se pueden detectar condiciones no demostrables a través de un diagnóstico neuropsicológico estándar, se pueden detectar déficits cognitivos y específicos, y también puede haber un monitoreo del estado neurológico de un paciente. Y también, y por eso coloco ahí la estrellita, que es a lo que nos compete, que es el establecimiento de la asociación entre una dificultad y un trastorno de aprendizaje. Muchos dirán, pero ¿no es lo mismo? No. No, claro que no. Una dificultad a un trastorno es totalmente distinto. Entonces, la prueba ENI, eso es lo que nos va a dar. Nos va a dar un establecimiento si es una dificultad o es un trastorno. Pero ¿cómo? ¿A través de qué? A través de las pautas que nos da el DSM-5. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre estas pautas del DSM-5 para detectar los trastornos? Ok, por ahí veo manitas levantadas. Gracias, Ana. Bueno, estas son las pautas principales que nosotros, como docentes, como psicólogos, como especialistas, debemos de tener muy claras para poder empezar a trabajar o intervenir dentro de los trastornos de aprendizaje. Una de las categorías que hay que establecer, que son bastante claras, es que los trastornos de aprendizaje se deben de, una de las pautas es que debe de ser 6 meses de trabajo en estas áreas de trastorno y que existan alteraciones en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, como que en la lectura, que lea y no comprenda, en la escritura, que escriba mal, pegue las oraciones, y en matemáticas que tenga dificultades en el cálculo. Pero ojo aquí, la primer pauta que marca el DSM dice que debe de haberse trabajado con este alumno por más de 6 meses y que no exista cambio alguno dentro de estos trabajos. Esto es un punto importante para discernir entre un trastorno y una dificultad. ¿Por qué? Porque si a este paciente, a este niño, se le trabaja con estas dificultades que acabo de mencionar, de lectura, escritura y matemáticas, estamos hablando de una dificultad. Pero si se hace un trabajo específicamente en estas alteraciones por más de 6 meses y no existen cambios, ya pasamos y hablamos que es probablemente un trastorno. ¿Por qué? Porque ahí nos pasamos al segundo criterio que establece el DSM-5. El segundo criterio que establece el DSM-5 es que no se puede vincular con algún otro trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si el alumno, el paciente, ya cuenta con un trastorno, un déficit de atención, llámese TDAH, llámese discapacidad intelectual, llámese un problema de lenguaje diagnosticado, ya no estamos hablando de un trastorno de aprendizaje. No podemos decir que este alumno tiene un trastorno de aprendizaje. Vamos con el tercer criterio. Las dificultades se tienen que dar en la edad inicial
de la escolarización. ¿A qué nos referimos con la edad inicial de la escolarización? A partir de los 5 años. No podemos decir que uno de nuestros alumnos tiene dislexia, tiene disgrafía, tiene discalculia, si no tiene los 5 años. Y uno de los últimos criterios es checar también que no cuente con diagnósticos emocionales o una mala enseñanza. Hay que descartar todo esto para poder decir, ok, descarto la parte emocional, descarto un trastorno, descarto en este caso la edad y descarto que ya he trabajado toda esta parte. Ahora sí, ya podemos decir, ok, puede tener este niño un trastorno de aprendizaje, ya no es una dificultad. ¿De acuerdo? Y para eso, una de estas pruebas es la prueba ENI, en el caso específico para el área académica. Dentro del próximo diplomado que vamos a tener de trastornos de aprendizaje, vamos a conocer otras 3 pruebas más. Una prueba totalmente específicamente para la lectura, una prueba totalmente específica para la escritura y una prueba totalmente específica para las matemáticas. Estas pruebas son el famoso PROLEC, el PROES y el PROMAT. Son 3 pruebitas que vamos a ir trabajando durante el diplomado que vamos a ofertar. Ahorita les voy a mostrar esta evaluación que podemos hacer a través del ENI, que es muy fácil, es sencilla de calificar y también de poder calificar y pues observar si existe o no un posible trastorno o simplemente hay una dificultad. Vamos a trabajar en este caso con el apartado 7 y 8 en esta clase. Por los tiempos solamente vamos a ver un poquito de lectura y escritura. Y dejaríamos pendiente matemáticas para posteriormente dentro del diplomado. Dentro de la lectura tenemos que evaluar lectura de precisión. ¿A qué se refiere una lectura de precisión? La lectura de precisión es qué tan preciso es el paciente o nuestro alumno para leer. Tenemos que categorizar esta lectura desde lo mínimo, desde la parte mínima de la lectura, que empezamos por sílabas y después nos vamos por palabras. ¿Vale? Sílabas, palabras. Y posteriormente, conforme vayan avanzando, se van a dar cuenta que los textos a leer se vuelven un poquito más grandes, donde ya se evalúa otro tipo de cosas. En este caso, para la lectura de precisión, existen unas hojitas, en este caso del ENI, que son hojitas de respuestas, en donde se obtiene todas estas palabras y sílabas que le dictamos al alumno. En este caso, ¿qué es el material? Es una libreta 1 y lo que es la libreta de calificación. Exactamente, es la libreta 1, que es la libreta de calificación. Es lo único que vamos a utilizar. Esta libreta de calificaciones la pueden también ver para quienes manejan la prueba ENI, la pueden tomar, es como la prueba de calificación, o también la pueden buscar en este caso en los diferentes bibliotecas, en los diferentes medios donde puedan conseguir esto, o por medio de estas palabras que aquí les pongo. Entonces, empezamos con lo que es la precisión. ¿Mande? Creo que tenían prendido el micrófono y van a preguntar algo. Perdón, creo que tenían prendido el micrófono, ¿verdad? Ok, continúo. Ok, ¿cómo se puntúa? Por eso me gusta mucho esta prueba como un inicio porque es muy fácil de puntuar. Solo se puntúa 1 y 0. No hay más. Se le debe de leer unas sílabas y no palabras. En este caso se le indica al niño que lea a partir del 1 al 8. Bi, pro, tle, nul, tian, grui, clin, trans. Son 8 aspectos que tiene que leer el niño. Respuesta. En la parte de respuestas, ¿qué debemos de escribir en esa respuesta?
tal cual y cómo lo leyó el niño. ¿Por qué lo tenemos que poner tal cual lo leyó? Porque eso nos va a servir para el análisis cualitativo una vez que vayamos calificando. Ok, por ahí me menciona Verónica Espinosa, ¿para realizar la prueba es necesario aplicar todos los ámbitos o solo es el que se vea la dificultad? Ok, buena pregunta, Verónica. Se debe de aplicar toda el área académica para poder calificar. ¿Sale? Que el área académica es lectura, escritura y matemáticas. Yo normalmente recomiendo que se aplique toda el área académica para poder así delimitar, porque pues ahí me ponen en donde hay dificultad. Pues hay que también checar si existe o no la dificultad dentro de todas las áreas. Como recomendación, se tienen que aplicar toda el área académica, desde la lectura, la escritura y aritmética, lo marca lo que es N. Bueno, entonces, en esta primera prueba se pide al paciente, al alumno que lea y se pone la respuesta tal cual la menciona. Si un ejemplo en GRUI les dice TRUI, así lo tenemos que apuntar, TRUI. Y en este caso, el puntaje sería 1 o 0. Aquí otorgaríamos un 0, porque está mal leído. ¿Lee? Muchos en otras ocasiones, en otros talleres, en otros diplomas me preguntan, pero si tiene un problema de lenguaje. Si hay un problema de lenguaje, lo vamos a indicar en el análisis cualitativo dentro de nuestro informe. Ahorita más adelante se los voy a mostrar. Ahí se hace mención que el alumno presenta dificultades en el lenguaje. Pero recordemos dentro de la clasificación que les mencioné al inicio del DSM, que vamos a analizar más profundamente dentro del diplomado, que no debe de existir un trastorno del lenguaje. Entonces ahí pues ya no se aplicaría como, es nada más para ver una dificultad. Cuando existe un trastorno del lenguaje, ya no se categoriza como trastorno. Ya se diría que existen dificultades en la lectura, dificultades en la escritura. ¿Qué dificultades se cuentan? ¿De acuerdo? Entonces calificamos 1 o 0 y ponemos un total de 8. Una vez que terminamos las sílabas, nos vamos a lectura de palabras, que en este caso son 11. Que igual, en este caso, la número 1, la número 2, la número 3, si se dan cuenta, tiene un asterisco. Ese asterisco, ¿qué nos indica? Que en solo esto no se le aplica a los niños de 7 a 16 años. Solo se la vamos a aplicar a niños de 5 a 6 años, 11 meses. Estas primeras 3 solo se aplican para los niños de 5 años a 6 años, 11, 12 meses. Y las demás se aplican normalmente a todos de 5 a 16 años. Que es igual. El nombre del niño, igual, surgen muchas dudas cuando dicen, ¿cómo? ¿El nombre del niño? Sí, le vamos a escribir el nombre, su nombre al niño para que lo lea. Lo que lee es lo que apuntaremos. Igual, como lee, apuntamos en el espacio de respuestas y asignamos puntaje. Si fue bien leído, si fue mal leído, 1 o 0. 1 o 0. Así de fácil, así de sencillo. Y nos vamos a la tercera parte, que es una lectura de no palabras. Ustedes dirán que es una no palabra. Una no palabra es también conocida como pseudopalabra. Quienes han trabajado o han visto otro tipo de pruebas de este tipo, han escuchado o han visto la palabra de pseudopalabra. Una pseudopalabra es una palabra que intenta emular una palabra conocida, pero que tiene distinto fonema o distinta grafía dentro de esa palabra para
confundir. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hacer lectura de no palabras como bull, tros, leto, crieso, sileta, pampina, polítamo, craseplántico. Se me pasó ahorita mencionarles, cuando exista en este caso incapacidad de leer en el estudiante y existan 3 errores consecutivos, se cancela la prueba. Ahí, de todos modos, en cada uno de los puntitos se menciona. Cada 3 errores se cancela la prueba. Un ejemplo, me leyó mal BIM, me leyó mal PRO en el 7.1, me leyó mal TLE. Ya existen 3 errores. Cancelo la prueba y me voy al 7.1.2. Pasa lo mismo. Si no me dice las primeras 3, cancelo y me voy al 7.1 y 7.3. Así es, Adelaida. A niños que sepan leer. Al inicio de la sesión mencionaba que es uno de los puntos principales que menciona el DSM-5 para poder detectar o decir que es un trastorno. Deben de ser niños a partir de 5 años que ya tengan adquirido el proceso de lectura y escritura. Es uno de los puntos que marca el DSM-5. Maestro, tengo una duda. Cuando habla de 13 categorías, ¿son 13 subpruebas como maneja WIS? Okay. Son 13 categorías y cada categoría tiene diferentes subpruebas. Un ejemplo, esta es la categoría 7, lectura. Si se dan cuenta, lectura de precisión y tengo 3 subpruebas. Precisión, lectura de palabras, lectura de no palabras y lectura de sílabas. Muy bien, maestro. Esta es la 7, el componente académico del ENI son 3 áreas, que es la 7, la 8 y la 9. Y la ENI evalúa un montón de cosas. Es una prueba muy bonita, pero sí es muy pesada. Aplicarla toda es demasiado pesada. Pero por eso lo bonito es que podemos aplicar solo el área específica que queramos. Si quiero el área de memoria, si quiero el área de atención, si quiero el área de lenguaje, si quiero el área académica, todas esas áreas las evalúa lo que es la prueba ENI. Lo que es memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas y el área académica. Entonces, por eso es la mención. Bueno, entonces, en otros talleres me preguntan, pero si ya vi que no puede leer sílabas, a fuerzas tengo que hacer las demás subpruebas. Si ya sé que no puede leer sílabas, no me va a poder leer palabras. Sí, hay que hacerlo. Hay que indicarle o incentivar al niño a intentar leer las siguientes pruebas. Si no puede, simplemente cancelamos. Vamos cancelando, pero sí hay que realizarla. Isela, no. Ahí contesto, ¿para diagnosticar es suficiente con esta prueba? No. Recuerden, al inicio mencioné que existen 4 componentes principales que menciona el DSM-5, que debe de existir estos 4 puntitos para poder dar un diagnóstico certero. La prueba simplemente nos va a ayudar a qué tipo de trastorno estamos hablando. Si es un trastorno de la lectura, si es un trastorno de la escritura, si es un trastorno de las matemáticas o es un trastorno mixto. Ok, entonces continúo. Esta es la en lectura de precisión. Ahora nos vamos a un segundo punto, que es la lectura de precisión con comprensión. Aquí vamos a ver cómo lee, si lee y comprende, que son 2 aspectos que también nos mencionan que debe de existir dentro del aprendizaje lector y escritor del niño. El niño debe leer y comprender oraciones. ¿Qué material necesitamos? Necesitamos la libreta 1 y la libreta 2, que está dentro del material del ENI.
se suspende cuando existan 3 errores consecutivos y evitar que el niño vea los labios del evaluador. 1 punto para respuesta correcta y 0 puntos para respuesta incorrecta. ¿Qué es esta prueba? Dentro de la batería de la prueba ENI existe una imagen que tiene carros y aviones de diferentes colores. Y en este caso se le da la lista al niño que se encuentra dentro de la libreta 1 y ahí se dice, señala un carro rojo. ¿Qué tendría que hacer el niño una vez que leyó? Señalar el carro rojo de la otra libreta. Ok. Lectura de precisión es si lee correctamente. Señala un carro rojo. Asignamos 1 punto. Señala un carro rojo y hace la acción de señalar el carro rojo, le asignamos también 1 punto. Si señala un carro azul o un avión verde, le vamos a asignar 0 puntos. ¿Vale? Aquí es muy simple, es muy fácil, es simplemente lee y realiza la acción que comprendió. Es una imagen con carritos y aviones. Hay azules, verdes, amarillos y rojos. Que sería como un cuadernillo de estilos, profe Carlos. Así es un cuadernillo. Son 2 cuadernillos. Son 2 cuadernillos que cuentan. Así es, son 2 cuadernillos que trae esta prueba. En este caso viene una tercera área en la que habla la evaluación de la lectura, que es lectura en voz alta. El niño debe leer en voz alta un texto. Materiales, la libreta 1, cronómetro, texto de 35 palabras para niños de 5 a 7 años y texto de 101 palabras para niños de 8 a 16 años y paciencia. Yo siempre, y eso lo coloco yo, porque sí es de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque solamente vamos a suspender cuando veamos que hay imposibilidad del niño para leer, donde ya no puede, diga no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, suspendemos. Solamente se aplica si mostró capacidad de leer oraciones. Aquí sí nos menciona eso. Aquí sí no lo vamos a aplicar si ya observamos y vimos que no me pudo leer las oraciones de los autos. Si no me pude leer oraciones el niño, el paciente, ya no voy a aplicar esta prueba. ¿De acuerdo? Tiempo, lo que se demora el niño. Se tiene que contar el número de palabras con error. Se toma 1 punto como respuesta correcta y 0 puntos como respuesta incorrecta. Si se dan cuenta, aquí está el texto para los niños pequeños de 5 a 7 años, y aquí está el texto para los niños de 8 a 16 años. Aquí ya vienen los textos. ¿A qué se refiere con el análisis cualitativo? Es aquí perdón, se movió, lo que les hablaba al inicio. El ENI también nos da un análisis cualitativo, no solamente cuantitativo, no solamente es número, sino también nos deja analizar el por qué está pasando. Un ejemplo, sustituciones semánticas, literales, derivacionales y visuales. El donde dice número es cuántos errores cometió de ese tipo. Y ponemos el ejemplo. Omisiones. En este caso, sustituciones visuales. ¿Qué sería una sustitución visual? Que en lugar de leer cada, lea casa. Por leer rápido y hacer el arrastre visual, sustituyó cada por casa. Entonces, allí es un error visual. Y el ejemplo, casa por casa. Cada por casa, perdón.
Omisión es solamente cuando omite la letra. Si hay en letra, en segmento, en palabra y las acciones. Se pone el tiempo de la lectura. ¿Por qué es importante poner el tiempo de la lectura? Porque nos va a servir para sacar la puntuación estándar. Es importante el cronómetro y llevar el tiempo que se tarde el niño, porque eso nos va a servir para hacer una regla de 3 y poder indicar cuál es el puntaje que le asigna la prueba. Tenemos ahora, ya leyó en voz alta el niño. Ahora va a leer en voz silenciosa o para él. El niño debe de leer mentalmente un texto y comprenderlo. Aquí la lectura silenciosa o lectura mental también viene una subprueba de comprensión. ¿Sale? ¿Qué se necesita? La libreta 1, un cronómetro, un texto de 92 palabras para niños de 7 a 16 años y paciencia. Esta prueba solo se le va a aplicar a los niños de 7 a 16 años. Ya no se le aplica a los niños pequeños. ¿Vale? Se tiene que leer el texto de manera mental o silenciosa. Tomamos también el tiempo. Una vez que haya terminado de leer, que se le indica, ya leímos, ya. Tenemos que hacer preguntas. Las preguntas que se muestran acá. Aquí, ¿por qué se asigna 2, 1 y 0 puntos? Ustedes dirán, el maestro me dijo que solo asignaba 1 y 0. No, aquí se asigna 2, 1 o 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en qué había en la mesa, si ustedes leen el texto, hay muchas cosas en la mesa. Puede que el niño solo les mencione 2 de esas cosas, 1 de esas cosas, entonces se le asigna un punto. Si menciona todas las cosas que están en la mesa, obviamente vamos a obtener 2 puntos. ¿Qué contenían los frascos? ¿A qué olía la tienda? ¿En qué época del año visitó la tienda? La respuesta, en el espacio que dice respuesta, ahí vamos a apuntar tal cual da la respuesta el niño. Y se da la asignación de puntos. Dentro de la lectura también vamos a evaluar la velocidad. Esta velocidad simplemente la vamos a evaluar de acuerdo a los textos que leímos anteriormente. Por eso les decía que era importante. Si solo responde uno, Zoila, se asigna un punto. Aquí necesitamos la hoja de apuntes, necesitamos el cronómetro del celular y la calculadora. No existe un factor de suspensión. Necesitamos los tiempos en segundos porque va a ser el divisor y número de palabras leídas correctamente que se multiplicará por el equivalente el minuto en 60 segundos. Era lo que yo les decía. ¿Por qué es importante tener el tiempo? Porque es importante tener el número de palabras leídas correctamente. Porque aquí es donde se evalúa la velocidad. Ejemplo, número de palabras leídas. ¿Cuántas palabras leyó correctamente el alumno? Y lo colocamos dentro de esta regla de 3. Y tenemos que transformar nuestros minutos de lectura a segundos, que va a ser nuestro divisor. Entonces, colocamos las palabras, lo multiplicamos por 60 y lo dividimos dentro de los segundos. Y este es el número de palabras leídas por minuto. Y ese es nuestro nivel de velocidad lectora. Muchas personas en
otros diplomados, en otros talleres me han preguntado, oiga, maestro, pero desde hace mucho tiempo cambian los parámetros de la velocidad de lo que piden de los niños. Sí, estoy de acuerdo. Actualmente ha cambiado, pero esta prueba, recuerden que es una prueba estandarizada. Entonces ya son estadísticas que se comparten dentro de la prueba, ni se aplican a partir de la prueba. Aunque existan cambios a nivel de la Secretaría de Educación que delimitan cuántas palabras por minuto debe de leer un niño y todo eso, eso pues está fuera del alcance de la prueba porque la prueba es una prueba estandarizada. ¿De acuerdo? Siempre hago esa aclaración porque han salido esas dudas en algunos otros momentos que doy esta parte de la prueba. Y aquí viene la parte cualitativa que les mencionaba. ¿Qué es una sustitución semántica? Que es cambiar una palabra por otra. Sustitución visual, cambiar una palabra por otra visualmente similar, lo que les decía con cada casa. Sustituciones literales, cambiar una letra por otra, dando como resultado una no palabra. Sustituciones derivacionales, que es modificar la forma en la que se deriva una palabra. Ejemplo, cambiar tiempos de conjugación o cambiar afijos. Por decir, afijos, el, niña. Ese es un afijo. Omisiones de letras y segmentos, omitir una letra o parte de una palabra o un espacio en una oración. Las adiciones, que es incrementar número de letras o palabras u oración en un texto. Y la lexicalización. Entonces, este es un análisis cualitativo de lo que puede ocurrir dentro de la lectura del niño, que también es importante que cuando damos un informe mencionar que dentro de la lectura del niño existen sustituciones semánticas, sustituciones visuales, etcétera. Muy bien. ¿Alguna duda en esta parte de la escritura? Porque ya vamos a pasar, perdón, de la lectura, porque ya vamos a pasar a la escritura. Ok, bueno, esta es una primera parte que es la lectura. Esto nos va a ayudar a observar la parte de las dificultades en la lectura. Recuerden que aquí vamos a discernir dificultades y si estas dificultades son realmente un trastorno. Características y clasificación de la prueba. En este caso vamos a empezar con la escritura. Esta es prácticamente igual que la lectura. Empezamos desde lo más simple, que son sílabas, y terminamos también hasta lo más complejo, que son textos. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos también la hoja de respuestas. Existe un criterio de suspensión de 3 errores consecutivos. Se asigna hasta 2 puntos por la escritura de nombre, 1 punto por respuesta correcta y 0 puntos por respuesta incorrecta. También, ¿qué me dicen en este caso cuando dicen, ¿cómo le asigno el punto? Se le asigna 2 puntos solamente cuando escribe su nombre completo. Y 1 punto solamente cuando escribe un nombre. Y en este caso, del 1 punto y 0 puntos es en las siguientes áreas. Dictado de sílabas. Vamos dictando las sílabas y el niño las tiene que ir escribiendo. Li, bru, fla, gun, prens, blin, sion, troi. Aquí el evaluador tiene que ser muy perspicaz e ir observando si lo va escribiendo correctamente, porque recuerden que hay criterios de suspensión. Si en lugar de li escribe di, es 0. Si en lugar de bru escribe blue, es 0. Si en lugar de fla escribe fra, que normalmente confunden L con R, también es 0. Ahí ya suspendimos. Ya no es necesario seguir dictando.
Hay que ir observando lo que está haciendo el niño en la parte de la escritura. Existe también el dictado de palabras, que es igual. Solamente que aquí, en el dictado de palabras y no palabras, agregamos el análisis cualitativo que ya veníamos hablando. Recuerden de las semánticas, de las sustituciones semánticas, las sustituciones visuales, las sustituciones literales, las derivaciones, que aquí, y tildes o acentos también, y el segmento, si segmenta o no segmenta. En este caso, las palabras zapato es correctamente unido o segmenta. ¿Cuántas palabras tuvo con segmentación? ¿Cuántas palabras tuvo con sustituciones? ¿Y cuántas palabras con omisiones? Igual se le va dictando palabra por palabra. Sal, cruz, bueno, zapato, queso, tranvía, cinturón, llavero. Otra cosa que también me preguntan mucho dentro de los talleres es, ¿se puede repetir el dictado si el niño me lo pide? Sí, una vez más. Un ejemplo dice, ¿qué dijo? Ah, se le vuelve a decir sal. El evaluador también tiene que ser muy perspicaz en el sentido de decir bien la palabra, abrir bien la boca, tener buena fonación para poder que también el niño escuche. Sal, cruz, bueno, zapato, queso, tranvía, cinturón, llavero. Sí se puede repetir la palabra una vez más. ¿De acuerdo? Y se hace el análisis cualitativo. Se suspende después de 3 errores. Y el dictado de no palabras es lo mismo. Asignamos un punto, 0 puntos, y también hacemos un análisis cualitativo. Nos vamos a una siguiente que es escritura de precisión, que aquí ya nos pasamos también a la parte de oraciones. Recuerdan que en la lectura también hicimos lo mismo, desde sílaba, palabra, no palabra y oración. Aquí también vamos a escribir desde sílaba, palabra, no palabra y oración, que es dictado de oraciones. Aquí la suspensión se da al segundo error, ya no al tercero. Se le dicta al niño, Guillermo desayuna huevos fritos. ¿Cómo se asigna el puntaje? Es si escribe correctamente las 4 palabras. Por decir, en el número 1 dice, Guillermo desayuna huevos fritos. Guillermo es una palabra, desayuna es otra palabra, huevos es otra palabra y fritos es otra palabra. Estamos hablando de que la primera oración tiene 4 palabras. Si escribió bien las 4 palabras, le vamos a asignar 4 puntos. Si escribió solamente una bien, 1 punto. Si no escribió ninguna bien, 0 puntos. El cazador persigue al zorro negro. Aquí también se califica. Muchos me preguntan, ¿se califica mayúsculas? Sí. Si el niño Guillermo lo escribe bien, pero no lo escribe con mayúscula al ser un nombre propio, se cataloga como error. ¿De acuerdo? Ahí por si surgía esa duda. Alma, me dices que no se escucha. ¿Me escuchan bien por ahí? ¿Los demás? Sí, sí te escucha. Debe de Ok, ser el internet tal vez. Ajá. ok, perfecto. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, sí entendimos ahí que en esta parte sí se califica ortografía. Perfecto. Guillermo debe de ir con mayúsculas, si no es error y no se toma como respuesta correcta.
Si se dan cuenta aquí, Chile es el país, entonces debe de ir con mayúscula. Y se asigna. Tenemos un total de 20 puntos para asignar. Ahora, aquí, para los textos, lo que vamos a hacer es copiar. En este caso, el niño deberá transcribir un texto de 85 palabras. Necesitamos la libreta 1, que en este caso la libreta 1 es donde están los textos, un cronómetro y mucha paciencia. Suspensión se da cuando existe imposibilidad del niño para copiar 5 minutos después o 5 minutos después. Aquí sí hay un tiempo. No es hasta que terminen en el caso de la lectura, que es hasta que termine de leer. Aquí sí. Va copiando, pero tiene hasta 5 minutos. Por eso es importante que lleven el tiempo. Tiene nada más 5 minutos para copiar. Solamente se aplica si mostró capacidad de escribir oraciones. Si no escribe oraciones, también ya no se aplica la copia de un texto. Tenemos un tiempo máximo de 300 segundos. Tenemos que tener también número de palabras con error y número de palabras correctas. ¿A qué se refiere con número de palabras con error? Como ya les venía diciendo, cuando existen sustituciones, omisiones, acentos, uso de mayúsculas, minúsculas, esos son errores. En este caso, también dentro de la copia, hay que checar si hace uso de comas, hace uso de signos de interrogación, guiones. Si se dan cuenta, el texto de estas 85 palabras hace uso de eso, de comillas, de guiones, de signos. Si dentro de la copia los hace. Si no los hace, también tendríamos que colocarlos dentro de nuestro análisis cualitativo. ¿Cómo se califica? A partir del tiempo, cuántas palabras con error obtuvo, cuántas palabras fueron copiadas dentro del porcentaje y tenemos un porcentaje. No se evalúa lo que alcanzó a copiar. Solo se toma en cuenta, Verónica, perdón, ahí Verónica pone que si pasando los 5 minutos, si no termina, no se evalúa lo que alcanzó a copiar. Sí se evalúa. Solo se evalúa lo que alcanzó a copiar. Solo lo que alcanzó a copiar es lo que vamos a contabilizar. Hasta donde logró copiar es lo que vamos a contabilizar dentro del porcentaje. Ahora viene la parte de recuperación escrita. ¿A qué se refiere con recuperación escrita? En este caso, se le tiene que leer un cuento al niño que posteriormente deberá reproducir. No es escribir un resumen, sino lo que recuerde de él. Es importante mencionarle, en este caso al niño, que le vamos a leer un texto y que lo transcriba tal cual y como se le dijo. No un resumen, no es lo que entendió, sino es lo que recuerdas de lo que te conté, desde el título hasta el final. Se tiene que tener una hoja de respuestas, que es donde va a hacer su texto el niño, cronómetro y mucha paciencia. Suspensión, como ya se los había dicho, cuando el niño tiene imposibilidad para escribir palabras. En este caso también oraciones. No aplica para niños menores de 7 años. Al igual que en la lectura, esta no se aplica para niños menores de 7 años. El tiempo aquí sí es lo que se demore. Debe de existir un número de palabras con error y un número de palabras correctas.
y se hace un análisis igual cualitativo, que ya venimos hablando, ya les mencioné a qué se refiere cada uno de estos análisis cualitativos. Se coloca el número de palabras con error, el porcentaje de palabras con error y el porcentaje de palabras escritas, y una suma de estos dos porcentajes dividido entre 2 y nos da el porcentaje total. Y nos vamos con la parte de composición narrativa. ¿A qué se refiere esto? Aquí se le pide al niño que realice el texto que le habíamos dicho, y si tiene coherencia, se le asignan 7 puntos como máximo si hay coherencia de lo leído a lo escrito. ¿Y cuántas palabras utilizó? Si dentro del texto que se le leyó el niño escribe cierta cantidad de palabras, es el número de palabras que utilizó para escribir ese cuento. El cuento está dentro del cuadernillo. No lo puse aquí, pero ahí está el texto dentro del cuadernillo. Se llama Piel de azabache, si no mal recuerdo el cuento. Y por último, nos vamos con la velocidad de la escritura. Así es, solo se toman en cuenta las palabras escritas correctamente. Así es. Otra vez. Qué relajo. Y nos vamos a la parte de la velocidad de la escritura. Así como en la lectura, también aquí vamos a evaluar la velocidad. ¿A qué se refiere eso? Nos vamos a ir a copia de un texto. ¿Cuántas palabras fueron copiadas correctamente? El tiempo de copia en segundos, y nos sale con la misma regla de 3 las palabras copiadas por minuto. Igual, velocidad de la recuperación escrita. Recuerden que la recuperación escrita es esa que leemos el texto nosotros y el niño recupera o escribe de manera autónoma. Y se hace la misma regla de 3. Igual, el análisis cualitativo lo vuelvo a colocar acá. Sustituciones semánticas, que es cambiar una palabra por otra similar, sustituciones visuales, sustituciones derivacionales, omisiones de letras. Me gusta siempre poner esto para que entendamos un poquito qué es cada uno de estos análisis que son importantes. Prácticamente son los mismos que en la parte de la lectura, así también como en la escritura. Y bueno, dentro de la escritura también es importante tomar en cuenta este análisis cualitativo. Es uno aparte. Si dentro de la escritura existe temblor, si en la posición del lápiz o cuando tome el lápiz el niño existe temblor, porque eso cuenta mucho. Si existe rigidez en la postura del lápiz, si hay movimientos involuntarios, como tics, por ansiedad, etcétera. Si existe una hemiparesia, si le cuesta en este caso al niño la parte motriz. Hay que también delimitar si existe micrografía. Entendemos por micrografía letras muy pequeñas, y macrografía letras muy grandes. El tipo de agarre de lápiz, si es maduro, si es intermedio o es inmaduro. Eso hay que tenerlo en cuenta también para poder dar un análisis cualitativo. Ahora bien, vamos a pasar a la calificación. ¿Cómo calificamos estas dos áreas? Recuerdan que al final de cada subprueba viene un total. ¿Se dieron cuenta de eso? Total 20, total 8, total 8, ok. A esos totales le vamos a llamar puntuación estándar o puntuación bruta. ¿Vale? Que ahorita se los voy a mostrar. Dentro de las tablas de evaluación del ENI, las cuantitativas es una así. Viene lo que es lectura, precisión, tenemos 1, 2, 3, 4,
5 subpruebas. Tenemos un puntaje bruto, un puntaje escalar, una suma de puntajes escalares, una puntuación estándar y un percentil y la interpretación de este puntaje. Ejemplo, todos los puntajes brutos van a ser los puntajes totales que nos arroja cada subprueba. ¿De acuerdo? En este caso, lectura de sílabas. Este niño tiene, del ejemplo que le estoy poniendo acá, tiene 7 años, 8 meses. ¿De acuerdo? Para que ahorita vayamos entendiendo por qué es importante obtener la edad del niño. ¿Qué se hace primero? Obtenemos todas las subpruebas, los puntajes brutos, que es la sumatoria que nos da, y las colocamos dentro de cada una de las subpruebas. Lectura de sílabas, 8. Lectura de palabras, 11. Lectura de no palabras, 8. Lectura de oraciones, 10. Palabras con error en la lectura, en voz alta, 3. Ahora nos vamos con el área de comprensión. Comprensión de oraciones, 9. Comprensión en la lectura en voz alta, 6. Comprensión en la lectura silenciosa, 4. Y ustedes dirán, ahí estamos terminando lo que es comprensión y nos vamos a lectura en voz alta, 57, lectura silenciosa, 37. Yo ya puse todos mis puntajes brutos. Ahora, ¿qué va a pasar? Y ustedes dirán, ¿de dónde saca todo los demás números? Para eso existen tablas de baremación por edad. Estas tablas de baremación por edad están dentro de la guía, que viene más o menos así. Si se dan cuenta, aquí dice la tabla B13, que es de 7 años, 0 meses a 7 años, 11 meses. Por eso es importante, porque las tablas vienen por edades. Si su niño tiene 9 años, vamos a buscar la tabla donde encaje la edad. Por meses también. ¿Vale? Ejemplo. ¿Recuerdan cuánto tuvo en lo que es lectura de sílabas? Era 8, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? 8. Voy a regresar tantito. 8. Obtuvo un puntaje de 8. En esta primer tablita vamos a obtener los puntajes escalares y el percentil. Estos dos numeritos vamos a obtener tanto el 11 como el 63, que es el percentil. ¿Cómo lo vamos a obtener? Solamente recuérdenme, puntaje bruto, 8. ¿De acuerdo? Para que me van a ayudar. Lectura. Aquí estamos en lectura. Todo esto de acá son las otras áreas que evalúa el ENI. Todo esto es el área de lenguaje, este es el área de habilidades metalingüísticas y aquí tenemos lectura. Vamos a empezar aquí por lectura. ¿Vale? Lectura de precisión, sílabas. ¿Cuánto obtuvo este alumno? 8, ¿verdad? Ok, voy a utilizar el lápiz. No, no puedo usar el lápiz. Bueno. Aquí, miren. Está el 8. Sílabas, el 8 está acá. Si se dan cuenta, en la primer columna de la tabla, si nos vamos acá, nos recorremos, ¿ven la manita? Acá obtenemos percentil 63. Y tenemos un puntaje escalar de 11. Aquí es el puntaje escalar. 11. Lo llevo a la tabla. Puntaje escalar, 11. Percentil, 63. Se hace lo mismo con cada una de las demás subpruebas. ¿Vale?
Ahora, una vez que ya terminamos todas las subpruebas de precisión, se hace la sumatoria, que es la que vamos a encontrar acá. En estos dos espacios no se van a llenar, estos tres espacios no se llenan hasta que obtengamos esto y esto. ¿Vale? Hacemos la sumatoria de estos. 12 más 12 más 12 más 10 más 11 nos da 57. Colocamos la sumatoria en suma de puntajes escalares aquí, 57. Ahora bien, ¿dónde sale esto? El 115 y el 84. Esto lo vamos a obtener en una segunda tabla. Esa tabla sí ya es universal, es parejo. Aquí ya no contamos edad, ya no contamos meses, simplemente es universal, es la transformación, que es esta tablita. Ok, y vamos a buscar lo que es lectura. Aquí está, lectura de precisión. ¿Qué sumatoria nos dio? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda? Nos dio 57. Esta es la tablita universal, nos vamos a lectura, precisión 57. Vamos a ubicar dónde está, aquí está, mire, 57. Del 57 al 58 se encuentra aquí. Y nos vamos aquí, que tenemos un percentil de 84 y una puntuación estándar de 115. Puntuación estándar de 115 y un percentil de 84. ¿Cómo se da la interpretación de los resultados una vez que ya obtenemos esto? Se da a partir de la tablita de la gráfica. El promedio que maneja el ENI es a partir de 60, estamos hablando de promedio bajo. Cuando hablamos de 65 para arriba hasta lo que es 80, hablamos del promedio, y cuando arriba del 84, en percentil, estamos hablando de un promedio alto. Entonces, ya en la tablita se especifica cuál es la interpretación que se le da a estos resultados cuantitativos. Cada una de estas áreas se va haciendo igual con las tablitas. La tablita por edad para sacar las puntuaciones estándar. Una vez que ya se tienen las puntuaciones estándar y los percentiles, se tiene que sumar las puntuaciones estándar e irse a la tablita universal, que es la tabla de conversión, en donde ya está la sumatoria y nos da el porcentaje. Si se dan cuenta, este alumno no tiene ninguna dificultad, más que aquí, en su velocidad de la lectura. Entonces, aquí no existe un trastorno, simplemente existe una dificultad en la velocidad de la lectura. Yo, como terapeuta, como docente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con estrategias para mejorar la velocidad lectora. Esto es lo que nos ayuda a la prueba. Estas estrategias, bueno, ok, velocidad, vamos a trabajar con estrategias específicas en la velocidad lectora. Disculpe, la suma de puntuaciones escalares de comprensión de 36. ¿A qué te refieres en el número 36?
Perdón, JMC. Ah, sí, 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 ahí eso es 37, puntuaciones escalares, ¿dónde está? Es una tablita que manejo. Ajá, ahí, sí, ahí ya es un error en la tabla. Sí, sí, acá. Sí, ahí es un error ahí. Es un error de suma dentro de la tablita. Es 36. Sí, sí, sí. Ya vi. Sí, aquí es un error, en este caso de sumatoria. Esa es una tablita que yo manejo, que hago los informes. Y ahí sí, ahí hay un error. Que no altera mucho porque... Sí, sí, ahí es un error de sumatoria. ¿Vale? Y se hace lo mismo en cada una de las áreas, tanto de lectura como de escritura. No les presento la tabla de escritura para no hacer muy grande esta clase. Simplemente es como un ejemplo de esta prueba. Igual en lo que es el diplomado vamos a ver más a profundidad lo que es en matemáticas, esta prueba ENI, y pues lo que es la prueba PROES y PROLEC, que es muy similar a esto, pero son pruebas específicas de lectura y escritura. Y, eh, y el análisis cualitativo, ahorita les voy a mostrar, en este caso, cómo se puede redactar dentro del análisis cualitativo el informe. Permítanme un momentito, les muestro un poquito el informe cualitativo. Voy a dejar de compartir pantalla para buscar el archivo. Ok, me dicen si ya pueden ver el archivito. Ya. Ok, este es un ejemplo de informe donde también manejamos la parte cuantitativa y la parte cualitativa, donde damos, en este caso, en lo que se refiere a la precisión en la lectura, David es capaz de leer sin ninguna dificultad, palabras y no palabras, con estructura silábica diversa. Sin embargo, aparecen algunos desaciertos, ahí ya empiezo la parte cualitativa. Cuando lee en voz alta, estos no son significativos y son menos de los esperados para su edad. La comprensión se da de manera óptima en la lectura en voz alta y dentro de lo esperado en la lectura silenciosa, al igual en la comprensión de instrucciones escritas. La velocidad lectora es la esperada cuando se realiza de manera silenciosa, 37 palabras por minuto, y cuando lee en voz alta, 57 por minuto. Aquí yo estoy estableciendo todo, coloco lo que es la tabla, la que les presenté, y así me voy por cada una de las áreas. Escritura, la tabla, ahí está la tabla de escritura, y la de cálculo, que igual hago una pequeña explicación también de lo cualitativo, y pues en este caso ya es la parte comportamental, de cómo se comporta el niño, que también tiene que ver dentro de la prueba, y al final ya se dan los resúmenes y las conclusiones a las que se llega. Y esta es la parte cualitativa. Okay. Dejo de compartir pantalla. Y pues esto es un poquito, a grosso modo, de lo que es esta área académica de lo que es la prueba ENI.
que es una de las muchas pruebas específicas para evaluar o detectar estos trastornos de lectura, escritura y matemáticas. En este caso se evalúa la parte cualitativa, la parte cuantitativa y en estas tres grandes áreas. Pues en mi caso, pues doy por terminado lo que es esta clase, maestra Ana. No sé si abrimos el espacio de preguntas, dudas. Sí, vamos a dar solamente unos minutitos más para preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o escribir en el chat y yo se lo leo al maestro. Y si no hay preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dice, en este caso, para trastornos de aprendizaje, ¿en qué momento se puede utilizar la bañera? La batería, me Ah, la imagino. batería. Ok, Ajá. ¿en qué momento se utiliza? Una vez que ya descartemos los puntitos que les mencioné al inicio, que ya descartemos que no exista, en este caso, un trastorno, ya sea del lenguaje, un trastorno del neurodesarrollo, una discapacidad, cuando ya descartemos que el alumno ya lo hayamos trabajado durante 6 meses en lectura y en escritura y no haya mejorado, ya podemos aplicar esta batería. Ok, también preguntan en qué momento se puede utilizar Baneta y, y también te preguntan, Carlos, que en el diplomado si van a abordar la prueba ENI toda o solo las áreas que vieron hoy. Ok, Vanetta es otra prueba. Es también que nos puede apoyar en esta parte de la lectura y escritura. Como les mencionaba, existen diferentes tipos de pruebas de que evalúan esta parte de lectura y escritura. Siempre las pruebas nos van a servir una vez que ya hayamos descartado los puntos de diagnóstico que nos da el DSM-5. Yo siempre hago hincapié en eso. Las pruebas, ya una vez que descartemos o que digamos, ok, es muy probable o posible que tenga esto, que tenga un trastorno. En la parte de ENI, no vamos a trabajar toda la prueba ENI. Para eso existe otro diplomado en Serendipity, que es del diplomado de evaluación, donde se ve toda esa prueba. En este caso, la prueba ENI vamos a ver la parte de matemáticas y para la parte de lectura y escritura vamos a ver otras dos pruebas que también son importantes y son más fáciles y son de un uso más enfocado a lo psicopedagógico, lo que es la prueba PROLEC y PROESC, que también están mencionadas dentro de la categorización de pruebas que se pueden aplicar para el establecimiento del diagnóstico. En este caso también estoy leyendo, maestra, si quisiera evaluar a un niño con sospechas de DI, ¿qué categoría se aplicaría? Ok, yo no aconsejaría aplicar las pruebas en este caso, de lectura y escritura, porque si nos recordamos lo que les mencioné al inicio, al ya tener una sospecha de DI, es mejor trabajar la prueba de CI primero, una prueba que mida el CI. Si ya nos sale con un CI bajo, es claro que no va a tener un trastorno de aprendizaje. Vamos a tener una discapacidad intelectual. En ese caso, maestro Carlos, podría ser WISC. Quiz o RIAS. A mí me gusta más RIAS porque es más rápido WISC y es es muy mejor. extenso. Así es. Maestro Carlos, pues no sé si antes de cerrar les quieras contar rápidamente de tu diplomado, un poco qué van a revisar, las pruebas, ¿no? Un poco para que les cuentes y bueno, con eso iríamos cerrando la sesión. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, les cuento rápidamente. Estamos por abrir el diplomado de detección de los trastornos de aprendizaje con un enfoque psicopedagógico. ¿Qué vamos a encontrar en este diplomado? El diplomado está dividido en 4 módulos. El primer módulo vamos a ver toda esta parte teórica. Vamos a profundizar en esta parte que yo hago mucho hincapié de lo que es el DSM-5. Desde los puntos principales de detección, cómo irlos descartando. Vamos a conocer, van a poder haber un inventario con todos estos signos de alerta
de las dificultades o los trastornos de las dificultades de aprendizaje que puede tener un niño con trastorno de aprendizaje para ir descartando. Toda esta parte teórica desde la concepción del concepto, los teóricos que la mencionan, cómo está vista dentro de un DSM-5 y de un CIE-10, porque los categoriza de distinta manera. El DSM-5 y el CIE-10 los categoriza de dos distintas maneras. Toda la parte teórica, conceptual es lo que vamos a ver dentro de este primer módulo. Para el segundo módulo, ya nos vamos a envolver, nos vamos a enfrascar un poquito a la parte de lectura. ¿Qué es el trastorno de la lectura? O también llamado dislexia. En este caso, vamos a conocer desde su concepción conceptual, vamos a ver con qué prueba podemos valorar, que es el PROLEC. También vamos a ver cómo realizar este informe y las estrategias que podemos utilizar en el caso de los niños que tengan un trastorno de la lectura. Cómo aplicarlo desde la familia, desde la escuela o desde la manera de la intervención individual con el niño. Vamos a ver estos tres tipos de estrategias. Y así, el tercer módulo va a estar enfocado en todo lo que es la escritura. Igual, desde su concepción teórica, desde sus procesos, cómo se va detectando. La prueba que vamos a ver en este caso va a ser lo que es PROESC. Igual, de qué manera poder hacer un informe de PROESC y cuáles son las estrategias de intervención a nivel escuela, a nivel familia y a nivel individual. Y para el cuarto módulo vamos a ver los trastornos en las matemáticas o discalculia, que en este caso igual viene con la misma estructura, desde la concepción, la prueba y las estrategias aplicadas a los tres contextos donde se puede desenvolver el niño. Bueno, maestro Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias también a todos los que están conectados. El licenciado Ibar les va a mandar información del diplomado en el grupo y pues los invitamos a seguirnos también en redes. Siempre estamos publicando, invitando a diferentes eventos. Así que muchísimas gracias por su presencia y nos vemos pronto. Nos Saludos. vemos pronto. Gracias, maestro Carlos. Gracias, maestra Ana.